porque tú eres el único que puedes hacer todo, que se pueda hacer las cosas, Señor. Mira, ahí está. Gracias, Padre Celestial. Bueno, pastor, Dios te bendiga. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios esta noche a terminar nuestra parte del capítulo 6. Por fin, hoy dirán algunos, terminamos la carta de los Gálatas, ¿no? Pero bueno, pudimos estudiar varias cosas y este capítulo último es muy bueno, es muy importante. Así que les invito a que abran ahí en Gálatas capítulo 6. Y como siempre, en el bosquejo hay varias partes que tratar. Vamos a tratar 4 partes importantes en este capítulo 6, que es el último capítulo de nuestro estudio de Gálatas. Amén. Aleluya. Es un capítulo que solo tiene 18 versículos, pero en esta nueva traducción viviente lo dividieron en 2 partes. La primera parte habla de que siempre nosotros cosechamos lo que sembramos. Y la siguiente parte, que está desde el verso 11 en adelante, es el último consejo que Pablo dio. Pero en el bosquejo que tenemos para estudiar en esta noche, este capítulo 6, hay 4 puntos importantes. El primero de ellos es cómo tratar al cristiano que peca. Es bien interesante. Y yo creo que aquí Dios nos va a enseñar muchas cosas, ¿no? Siempre Dios nos está enseñando su palabra. Entonces vamos a mirar aquí, número 1, cómo tratar al cristiano que peca. Y está en el versículo 1 al 6, esa partecita. Bueno, del 1 al 6. Y vamos a leerlo. Después miraremos los otros 3 partes que tiene este capítulo. ¿Les parece? Bien, vamos a mirar. Entonces dice, tengan su Biblia abierta, voy a leer la palabra para que ustedes la sigan ahí. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Verso 2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Verso 3 dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de hacer bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Mire que la conducta tiene que ver mucho en nosotros los cristianos, ¿no? Y es cada uno de nosotros somos responsables de nuestra conducta. Verso 6. Que es la primera parte que vamos a ver. Dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Amén. Vamos a mirar esos 6 primeros versículos. ¿De qué nos hablan? Nos hablan de cómo tratar al que peca, ¿cierto? Por eso dice, cuando comienza, dice, amados hermanos, si otro creyente, y está hablando de cristianos, está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Dice, pero tengan mucho cuidado, ¿no? O sea, mirándonos a nosotros mismos, de no caer en la misma tentación. Empieza Pablo diciendo de esa forma, ¿no? Por eso, los versículos del 1 al 6 dicen la manera de tratar a los hermanos cristianos que pecan. Mire cómo Dios nos enseña aún en la iglesia de cómo hacerlo. Claro, cuando uno mira el pecado de alguien, pues a uno le da mal genio, ¿no? Dice, ¿pero por qué siguen pecando? ¿Pero por qué siguen haciendo esto? ¿Por qué son desobedientes a las cosas de Dios?
Pero la manera de tratarlos está muy clara en esta parte, ¿no? A veces nosotros, digamos, como somos humanos, pues quisiéramos erradicar el pecado de una vez, como tal vez algunos de los grandes siervos de Dios dijeron: acabemos con ellos. Señor, si quiere, manda fuego del cielo y termina con esta gente. Y esa es como la forma humana en que uno quiere terminar con la gente, ¿no? Que peca. Entonces, por eso aquí nos habla del 1 al 6 de cómo nosotros vamos a tratar a nuestros hermanos cristianos cuando pecan. Ahí cuando dice el creyente espiritual, está hablando, o quiere decir aquel que se manifiesta, o mejor, aquel en que se manifiesta el fruto del Espíritu y a quien el Espíritu está santificando en experiencia. ¿Qué pasa con esa persona? Recibe instrucciones sobre cómo tratar al creyente que ha pecado. Entonces, claro, nosotros podemos ver que alguien está pecando, necesitamos saber cómo tratar con esa persona, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Pablo cuando comienza. Luego viene algo importante que es la restauración, ¿no? La persona necesita ser restaurada, y la restauración de esos tales hermanos que pecan en la congregación, dice la Biblia que debe hacerse con humildad y fidelidad, ¿cierto? Con humildad y fidelidad. Por eso el control del carácter es muy importante. A veces de verdad que somos un poco explosivos o hablamos muchas veces sin pensar las cosas y necesitamos tener control de nuestro carácter. Dice que esos tales hermanos que pecan hay que hacerlo con fidelidad y con humildad, entendiendo que cada cual tiene una carga que llevar, y eso es verdad, ¿no? Realmente todos tienen una carga que llevar y entonces pueden explotar de un momento a otro. La ley de Cristo siempre será el amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es uno de los dos mandamientos más importantes, ¿no? El primero decía: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Él les dijo, el segundo también es muy importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es a veces lo que nos cuesta. Realmente lo digo porque nos cuesta a veces amar al prójimo, pero debemos tener carácter y dominio propio y estar más o menos en la ley del Señor, amando a nuestro prójimo. Por eso en estos versículos que leímos y de cómo tratar a la persona que ha fallado, se recomienda aquí que el hermano que enseña debe ser apoyado aún, dice, el hermano que enseña debe ser apoyado financieramente por el que beneficia con su ministerio. Es tremendo, ¿no? Y dice, mire, verso 2 dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, ¿cierto? No eres tan importante, es lo que está diciendo. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Y por eso dice al final, que es la parte que estaba leyendo aquí, aparte dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer, dice acá, proveer para las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Entonces pareciera que tenemos que tratar con una situación, con un problema, ¿cierto? Pero al final decimos, bueno, igual ahí estamos mirando qué hacer también, ¿no? Bien, esa es la parte número 1, ¿no? Y yo creo que en esto necesitamos nosotros trabajar un poco, ¿cierto? De cómo nosotros vamos a tener un trato con las personas que caen, que pecan, que han fallado, y hay algo que dice aquí que me llama la atención, es que nosotros debemos tener cuidado aún de nosotros mismos, porque dice el apóstol Pablo también que el que esté firme mire que no caiga, ¿no? Entonces, uno puede mirar a la persona, pero uno se tiene que mirar primero a uno mismo. El micrófono está ahí. Y la necesidad es que uno se acerque a Dios para poder suplir esa necesidad que tiene espiritual.
¿Cómo uno debe de dirigirse? ¿Qué palabras debe utilizar para no herir a estas personas? Claro. Amén. Amén. Gracias, Edrito. Bien, miremos la segunda parte. La segunda parte de este bosquejo del capítulo 6 habla de sembrar en el Espíritu. La primera parte, cómo tratar al cristiano que peca. La segunda, de sembrar en el Espíritu. Y cuando sembramos en el Espíritu, vamos a verlo aquí en 2 versículos que están aquí, que son los siguientes, el versículo, 7, 8 y 9, sí. Estos 3 versículos, por decirlo así, del 7 al 9. Versos 7 al 9. Y ahí es donde el apóstol Pablo está ilustrando la nueva vida en Cristo. Y lo que él está haciendo es valiéndose de la figura del agricultor. ¿Sí? Entonces mira lo que dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Y él dice: siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Cierto? Y el verso 8 dice: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, o sea, la carne, ¿sí?, cosecharán de su naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán ¿qué? Vida eterna. Por eso comienza diciendo: no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque el engaño es fácil para el creyente. Por lo tanto, nosotros no debemos de olvidar que la ley inevitable de la siembra y la cosecha se aplica a todos nosotros, se aplica a cada cristiano, se aplica a cada creyente, ¿verdad? Ya sea en lo espiritual, como dice ahí, o ya sea en lo carnal. Si tú siembras algo del Espíritu, pues qué bendición, vas a tener algo del Espíritu, ¿cierto? Pero si tú estás sembrando algo de la carne, de su naturaleza pecaminosa, de sus deseos, y eso lo siembran otro, esa persona va a cosechar eso también. Uno va mismo también a cosechar lo que ha sembrado. Entonces aquí debemos tener mucho cuidado, porque esa ley, como dije al principio, el engaño es muy fácil para el creyente, ¿no? Pero no olvidemos esa ley, que es inevitable en toda la vida cristiana. Y es que esa siembra y la cosecha es algo inaludible. O sea, es una ley impajaritable, dirían los abogados, ¿no? Es impajaritable. Y se aplica a nuestra vida. Y hay algo interesante aquí también que dice que debido a eso el creyente no debe por lo tanto de cansarse de la obra de fe. Exacto, porque dice, pues segará, ¿sí?, en el tiempo de la cosecha, si no desmaya o se desespera. Es decir, si no cede ni se desgasta espiritualmente. Amén. Entonces está diciendo: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se va a cosechar de lo que uno siembra. Y los que viven solo para satisfacer esos deseos de su propia naturaleza, pues, dice, van a cosechar destrucción y muerte. Pues los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Entonces aquí hay una pregunta: ¿y cómo nosotros vivimos para el Espíritu? ¿Cierto? ¿De qué forma estamos viviendo para el Espíritu? Entonces yo diría, bueno, las cosas espirituales, como les decía siempre, en el creyente hay 2 cosas, ¿no? Una es espiritual y la otra es carnal. ¿Sí? ¿A cuál de esas 2 le estamos haciendo más caso? ¿O en cuál de esas 2 estamos viviendo más? Nos dirían: no, pero es que con este mundo tan terrible y lo que está pasando, pues, eso se deja uno contaminar tan fácil, ¿cierto? De la ira, del mal genio, de las palabras groseras, la gente se contamina muy fácil. Y se unta uno como dice el dicho, que el que anda entre la miel algo se le pega, ¿no? Entonces, a veces, yo diría, a veces el cristiano está viviendo en un mundo donde es más fácil contaminarse con lo carnal que con lo espiritual. Entonces, es una lucha continua. De ahí que cada hombre y mujer cristiano es atacado por todas las cosas del mundo. Y yo diría, muchas veces hemos dejado meter un espíritu dentro de la congregación que también pueden atacar a otros y atacarse entre sí mismos. Y más, bueno, hablando de los pastores, uno, por decirlo así, también es muy atacado por otros también, ¿no? Y a los líderes. El enemigo siempre va a querer usar a la gente para tratar de bajonearlo, como dicen por ahí,
para que su vida espiritual ceda. Pero él dice, tratemos, luchemos, busquemos la forma de vivir bien espiritualmente, ¿cierto? No de vivir carnalmente. Es que la carne es muy tenaz, nos quiere dominar. Por eso es yo me acuerdo cuando damos en el curso básico de discipulado, hablamos también de una parte de esa guerra espiritual, ¿no? Y a veces el creyente no se da cuenta que tiene que hacer guerra espiritual, sino sigue normal. Entonces, si uno no hace guerra espiritual, pues muy pronto va a ser derribado y derrotado. Pero nosotros tenemos las armas espirituales para pelear y guerrear contra las cosas del enemigo. Porque vamos a ser atacados. Y hablamos hace un rato con Aurita. Ella hace unos días hablaba con unas personas que bueno, decían, bueno, ustedes los pastores son muy atacados por el enemigo, y sí. Y estábamos viendo cómo y por qué somos atacados. Y mira, muchas veces nos atacan por palabras, ¿sí? Por decir cosas que hieren. Yo diría, si nosotros no fuéramos llamados, pues ya hubiéramos dicho, no, ya no más. Ya hasta aquí y listo, chao, nos vemos, amigos. ¿Sí? Porque uno es humano y tiende a desfallecer y a caer. Pero ahí está la fortaleza. Es porque tratamos de agradar a Dios en lo espiritual. Por eso está diciendo aquí en el versículo, dice, los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y eso es lo que realmente nosotros queremos, cosechar vida eterna, ¿cierto? Todo creyente debería pensar en lo mismo. Y bueno, cuando Jesús dice oremos los unos por los otros, ahí es donde también fallamos muchas veces. Pero deberíamos hacerlo. Primero, para fortalecernos entre nosotros mismos, porque necesitamos la oración. Todos cometemos errores, todos fallamos, pero si estamos unidos en oración, vamos a ser más fuertes. Unidos, como dice la canción, seremos más fuertes. Amén. Entonces, no podemos cansarnos de la obra de la fe que estamos viviendo. Vamos a cegar en el tiempo de la cosecha, no vamos a desmayar, no nos vamos a desesperar, ni nos vamos a desgastar espiritualmente, porque eso es lo que el enemigo quiere. Que nos desgastemos espiritualmente y no, ya no podemos más con esto. No, yo le dije ahorita, mira, ¿sabes qué? Descansemos en el Señor, descansemos en Dios. Tranquilos, Dios se encargará. Finalmente, si nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio, a llevar la iglesia, a enseñarla, a aconsejarla, pues sabemos que vendrán muchos ataques y muchas cosas, pero el Señor nos defenderá. Y ahí estamos, ¿no? En la presencia del Señor. Bien, número 3. En la otra parte del bosquejo del capítulo 6 es del número 3, que dice manifestando la espiritualidad. Manifestando la espiritualidad. Y vamos a verlo del versículo 10 al versículo 13. Ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 10 al 13. Amén. ¿Alguien quiere leerlo, por favor, de los que estamos aquí participando? 10 al 13, sí. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Último consejo de Pablo. Fíjese que usamos letras grandes. Pero perdón. Es que aquí en el 11 dice que grandes para escribirle de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Fíjese que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño, letra y letra estas últimas palabras. Okay. Está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Sí, los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos para enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen la ley. Toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Se estaban apropiando de algo que no les pertenece. Exacto. Y mira que estamos viendo lo mismo que siempre hemos hablado durante todo el capítulo, ¿no? Esa lucha entre si somos más espirituales porque nos circuncidamos o no, o si hacemos esto, pero también hacemos lo otro. Y eso era como una lucha que había ahí entre la iglesia, pensando si estamos agradando a Dios porque hacemos lo que hacen la tradición judía, o si estamos agradando a Dios porque hemos recibido el evangelio por gracia, y entonces, y al fin ¿qué? ¿No? Entonces es como eso. Aquí se está manifestando la espiritualidad. Se habla de cómo hacerlo, ¿no?
Y esa dicha espiritualidad se manifiesta, dice la palabra, haciendo bien a todos. Porque ahí está diciendo al final, por lo tanto, o no al final, dice en el verso 10, por lo tanto, siempre que tengamos una oportunidad o la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a quienes, a los de la familia de la fe, ¿cierto? ¿Quiénes son la familia de la fe? Los hermanos, nosotros, ¿cierto? Las familias de la fe somos los creyentes, los que estamos en una iglesia, y ahí es donde debemos siempre tener esa oportunidad de que cuando la tengamos, ayudemos especialmente a los de la fe. Si dice que especialmente, ¿por qué? Porque no quiere decir que no dejemos de ayudar a otros, ¿no? Que no pertenezcan a la iglesia o a la familia de la fe. Pero dice, especialmente háganlo entre ustedes, demostrando la espiritualidad que tienen, ¿no? Manifestando ese bien a todos los que nos rodean, especialmente a nuestros hermanos en la fe, y exhibiendo, como dice ahí, un espíritu de un amor abnegado. Entonces nos está hablando de que tú y yo debemos manifestar la espiritualidad que tenemos, ¿no? Y no quiere decir que lo hagamos hipócritamente, ¿no? Para quedar bien, ¿no? Ayudémoslo porque yo soy el que puedo ayudarlo, porque yo tengo más, porque sí. No, yo creo que, como dijimos anteriormente, hay que tener humildad, pero la oportunidad se nos da siempre. Por eso me acuerdo cuando ya empezamos otra vez como a ponerle como énfasis a lo de la canasta, ¿no? Hay personas que necesitan, inclusive aún de la misma iglesia, personas que necesitan un mercado. Se los hemos dado, ¿cierto? Si hay alguien de afuera que lo necesita y nos dicen, mire pastor, hay una persona muy necesitada, también les hemos dado mercado. Entonces es un énfasis donde nosotros podemos decir, bueno, vamos a manifestar lo que somos realmente. No pensando en todo esto de la ley de la circuncisión, porque mira lo que dice ahí, Pablo está diciendo, fíjense, voy a darles un consejo final, entonces voy a usar letras grandes. ¿Sabe por qué decía que usaba letras grandes? Porque acuérdense que él sufría de los ojos. Tenía un problema, una deficiencia en la vista. Entonces por eso él casi nunca escribió las cartas. Escribió algunos saludos al final y en esta parte dice, fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarnos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Perdón, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son mis discípulos. Siempre diciendo, bueno, ¿qué es lo que va a sobresalir acá? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos cumpliendo? ¿Cierto? ¿Cumplimos la ley o cumplimos la gracia? Pablo les está dando un consejo sabio. Mire, ustedes tienen que demostrar que son espirituales cuando ayudan a los demás. Ustedes tienen que demostrar que son espirituales cuando benefician a otros que lo necesitan. No pensar en la ley, no pensar en esas cosas de la carne o esas cosas de la tradición, porque es que a veces la gente se queda arraigada en una tradición y a los judíos les pasaba mucho eso. Ellos tuvieron que luchar mucho por eso. Y esta iglesia de Gálatas es una de ellas. Está luchando con eso. Si agrada a Dios, no agrada a Dios, y qué tal si nos circuncidamos o no, ¿qué hacemos? Yo creo que quedó en el pensamiento de ellos todo el tiempo dándole vueltas, ¿no? Pensando qué hacer, qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Todo por obras, y entonces no es solo por obras, ¿no? Es por la fe en Jesús, aunque las obras acompañan la fe, ¿cierto? Y por eso está hablando, demuestren, manifiesten la espiritualidad que ustedes tienen, háganlo, exhiban delante de los demás ese amor abnegado que tienen. Ese evangelio del amor fue dado por Jesús. El mismo Padre también sintió ese amor por nosotros, por la humanidad, diciendo, oiga, la humanidad está terrible, está pecando, no hay quien lo salve ahí en la tierra. Entonces dice que por amor envió a Jesús para morir por nosotros y salvarnos, ¿cierto? Dice, de tal manera Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el que creyera en Él se salvara, ¿cierto? Fuera perdonado. Todo el que cree en Él sea salvo y no se pierda, dice, sino que tenga vida eterna. Y ese es como el fin, ¿no? Llegar a la vida eterna. Claro, tenemos que pasar por muchas etapas. Sí, nuestra etapa de hoy es una, la etapa de mañana es otra, y así. Y vamos a ir creciendo en la fe, o vamos madurando,
o vamos siendo transformados en mejores personas para hacer lo mejor para Dios. Entonces manifestemos lo que dice la palabra, ¿sí? Sirvamos a otros, ayudemos a otros, ¿sí? Y no nos pongamos a pensar en tradiciones y en cosas que lo que hacen es desgastarnos y no estamos viviendo como verdaderos creyentes. Amén. Bien, la última parte habla sobre la base o el fundamento, sí, la cuarta, número 4, o el fundamento de la verdadera espiritualidad. Esa es la parte número 4, la base de la verdadera espiritualidad. ¿Ok? Entonces, aquí podemos decirle, Dios mío, ayúdanos a propiciar un ambiente de amor, de paz, de perdón, ¿cierto? Vamos a leer los versículos del 14 al 18. ¿Listo? Terminando este capítulo final. Dice así el 14: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con estas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bien. Interesante lo que vemos aquí, ¿cierto? Dice, porque en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a mí, yo creo que le está diciendo, mire, si yo les doy un ejemplo a ustedes, ustedes también deben pensar lo mismo, ¿cierto? En cuanto a ustedes, también podríamos decirlo así, que no nos jactemos o que ustedes no se jacten de otra cosa que no sea la cruz del Señor. ¿Y por qué ese símbolo de la cruz? Porque Él murió en esa cruz por nosotros, por nuestros pecados. Jactémonos de eso. Pablo se lo está diciendo. Yo me jacte de otra cosa que no sea la cruz de Cristo, no, ¿cierto? Dice, porque debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Por eso en Gálatas 2:20, voy a recordar ese versículo, ¿se acuerdan? Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado, ya no vivo yo. Dice, ha sido crucificado con Cristo. Por eso no se puede jactar, sino que no sea solamente de la cruz de Cristo. Entonces dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, soy una nueva criatura, ¿sí? Así que si vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, ya no lo tomo como la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Ahí está muy claro. Yo creo que ahí está la respuesta, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos dice algo, pero también nos da la respuesta para que no quedemos ahí. Por eso está diciendo Pablo, no, de verdad, yo no quiero jactarme. Mi interés en este mundo ya fue crucificado. Yo ya fui crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Qué bueno que cada creyente pudiéramos decir eso, ¿no? Ya no vivo yo, Hernando, ya no vivo yo con el mal genio, con la ira, con la desesperación, con cualquier cosa que a uno le puede pasar como humano, ¿no? La cédula espiritual, ¿no? Sí. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Quién vive dentro de mí? Cristo. Cada creyente debería decir eso, ¿cierto? A veces nos cuesta, pero hay que decirle, Señor, por favor, que no sea yo quien hable, que no sea yo quien diga. Y por eso es que uno ora, ¿no? Cuando uno se enfrenta a situaciones difíciles o problemas, uno dice, uy, esta persona está, no, terrible, no sé ni qué me va a decir o cómo me va a decir, pero Señor, dame sabiduría para hablarle, dame inteligencia. Por favor, ayúdame, pon las palabras en mi boca. Porque humanamente uno puede decirle cualquier cosa y hasta lo ofende, ¿cierto? Y le dice cosas que no debería decirle.
Pero ahí está el dominio, ahí está diciéndole, Señor, que no viva yo más en mi carne, sino que tú vivas en mí, ¿cierto? Pablo lo estaba diciendo muy claro, que yo pueda vivir en el Espíritu, que yo pueda enseñar en el Espíritu, que yo pueda decir las cosas, porque mi interés por este mundo ya lo crucifiqué, mi interés por por el mundo también ha muerto. Verso 15 dice, no importa si fuimos o no circuncidados. Aquí está lo interesante terminando él esta lección, por decirle así, que le está dando a los Gálatas, ¿no? ¿A ustedes les importa más eso? Pues el problema es de ustedes, ¿sí o no? A mí no. Y él le está diciendo, no, ya, con eso ya no me importa si nosotros fuimos o no circuncidados. Dice, lo que importa realmente es que hayamos sido transformados en una creación nueva. ¿Sí? ¿Se acuerdan de 1 Corintios 5:17? ¿Ustedes se acuerdan qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron todas, o he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué no lo leemos en otra versión? ¿Lo tienen por ahí? 2 Corintios 5:17. A ver. ¿Primera o segunda? Es segunda. (17) ¿ya? Yo lo leo aquí, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. ¿Sí ve? Dice, la vida antigua ha pasado. Una vida nueva o una nueva vida ha comenzado. Y es lo que nos está diciendo Pablo aquí al final de Gálatas, ¿sí o no? Es exactamente lo mismo. Dice, no importa si fuimos crucificados o no, lo importante es que hayamos sido transformados en una nueva creación, en una nueva persona. De modo que ya las cosas viejas pasaron, todas desde aquí comienzan a ser hechas nuevas. Lo que pasa es que tenían una pelea ahí con la tradición de la ley. Uh-huh. Y por eso era el agarrón que Pablo en el fondo de su corazón estaba sintiendo, que la gente estaba más preocupada era por uno, por lo otro, pero no por la gracia que Dios había puesto en su palabra, porque estaba más pendientes era de la tradición que del mandamiento que Dios había dejado. Sí, exacto, gracias, sí. Es que realmente le está diciendo a ustedes, escojan también, ¿no? Porque en cuanto a mí, yo les puedo demostrar a ustedes que realmente sí tengo las cicatrices de Cristo en mi vida, ¿sí o no? Y por eso muchas veces Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y él sí lo podía decir con claridad, porque él había... Sí, amén, exactamente. Hagamos lo mismo, ¿sí? No importa ya las tradiciones, tranquilos. Miremos, es cómo hemos sido transformados en unas nuevas personas. Transformados en Cristo Jesús, que es lo que Pablo está diciendo. Mire, ya no vivan más ustedes. Dejen que Cristo viva en ustedes. Ustedes demuestren a un Cristo crucificado. Díganle a la gente, mira, Jesús murió y resucitó. Fue crucificado en el Calvario, pero vivió, se levantó de los muertos y ahora vive en nosotros. Eso es lo que queremos demostrarle a la gente, decirle, oye, queremos que tú también tengas a ese Cristo crucificado y que entierres y que crucifiques en la cruz todas esas cosas que no te sirven, ¿cierto? Ese pasado. Ya no eres esa persona que vivió en el pasado por mucho tiempo. Si realmente Cristo ha entrado en ustedes, pues ya no viven ustedes, sino que Cristo los ha hecho diferentes. Los ha transformado en una nueva vida, en una nueva creación, como Pablo está diciendo acá. Y por eso dice al final, que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Y ese es un principio clarísimo, ¿no? Todos los que vivan según este principio, ellos son el nuevo pueblo de Dios. Entonces, si él no está diciendo, no, los que se circuncidan, esos sí son el pueblo de Dios, ¿no? Ellos sí son porque están cumpliendo con la ley. Entonces no importa. No, él está diciendo, ya no nos importa nada de eso. Aquí lo que importa realmente es la transformación que hemos tenido cada uno de nosotros, las nuevas personas que somos, las nuevas criaturas que somos, y así podemos ver la gloria de Dios, ¿cierto? Así podemos, como decía Pablo aquí, todos ellos van a vivir según el principio, porque ya no es el pueblo judío, sino los que creemos y hemos sido transformados. ¿Qué es lo que seremos? Ese nuevo pueblo de Dios, como dice Pablo ahí, ¿verdad? Entonces está diciendo también en el verso 17, de ahora en adelante, que nadie me acuse
que nadie me cause, problemas con esas cosas. Pues yo llevo en mi cuerpo las cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Yo pienso aquí, ¿cuáles son las cicatrices que nosotros tenemos que demuestran que pertenecemos a Jesús? ¿Cuáles serían para nosotros los creyentes? Amén. Bien, ahí pueden participar, así que... Pues yo opino, pastor, que es la lucha que tenemos también con nuestras propias familias, o cuando apenas nos convertimos, de pronto que ven un cambio en uno y no comprenden y se quieren como intervenir y no quieren dejar pues seguir en los pasos de Dios, sino quieren que siga uno como en el mundo y no comprenden. Como estorbando. Como estorbando, sí. Es verdad. Eso es como lo que... Y yo creo que eso a veces sí nos forma cicatrices, porque igual Jesús dijo, ustedes no crean que todo esto va a ser bonito y va a ser bueno. Van a tener que sufrir por causa mía. Y esas cicatrices es ese odio que a veces nos tienen por ser cristianos, o ese obstáculo que nos quieren poner para no seguir la vida cristiana. Usted se metió en eso, se volvió loco. Usted está leyendo la Biblia. No, eso no es para usted. Y son esas oposiciones, ¿no? Somos juzgados. Somos juzgados. Y también, exacto, somos juzgados, somos criticados, somos odiados. ¿Por qué? Por causa del Señor. Entonces, esas son partes en esta era moderna de esas cicatrices que podemos llevar, ¿cierto? Pero yo digo, Pablo está diciendo, yo les puedo demostrar las cicatrices que yo tengo de Cristo. Y esas sí serán muchas, ¿no? Porque fue casi muerto, fue apedreado, fue latigado. Mejor dicho, alguien tuviera que contar algo de cómo sufrió por ser un discípulo de Cristo, por ser un seguidor de Cristo, Pablo. Por eso le está diciendo aquí al final con Gálatas, le está diciendo, mire, es que yo llevo en mi cuerpo esas cicatrices que demuestran que pertenezco a Jesús. Entonces, tal vez en nosotros no son tan notorias, ¿no? Quizás Pablo diría, mire, yo sí tengo una cicatriz, esto me lo hicieron aquí en la espalda porque me dieron latigazos. O esto pasó aquí. ¿Y nosotros qué vamos a demostrar? ¿Con qué? Solamente porque nos han dicho cosas, nos ponemos de mal genio, o porque... Pero eso pasa, ¿no? Pero realmente, ¿cuáles son las cicatrices? Puede ser que algunas sean visibles, otras no. ¿Cómo? Puede ser cicatrices en el alma. También porque pueden muchas ser en el personas alma. han sufrido o han tenido circunstancias muy difíciles en el pasado, que incluso hasta llegan hasta a pasar tanto tiempo que no hay manera de perdonar. Entonces es cuando uno puede entender que la enseñanza del pastor nos lleva a pensar a eso, ¿no? Ajá. Porque es que son digamos, la gente lo vea como algo cruel, pero eso es parte de un proceso, claro, que nosotros debemos de atravesar para formar el carácter, sí, de Cristo en nuestras vidas. Bien, se me está adelantando la conclusión, pero está bien. Es la parte de la formación, ¿no? De la transformación que tenemos. Y yo sí quería darles una ilustración así como esa. Porque mira lo que dice esta ilustración. Dice, así también, vestirse es asumir la persona y el carácter del otro. Y los que lo hacen se comprometen a tomar una parte y sostener el carácter que ha asumido. Por eso la profesión del cristiano, de cada uno de nosotros, implica que asumamos el carácter de Cristo. Si no, no vamos a hacer nada. Él nos ha dejado, ¿qué? Un ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Y como creyentes, como cristianos, nosotros debemos tener la mente que estaba en Cristo Jesús. ¿Cuál era la mente que estaba en Cristo Jesús? La compasión, el amor por los demás, ¿sí? La salvación de los que estaban perdidos, la sanidad aún de los enfermos, los milagros. Todavía en el pensamiento de él miraba a la gente que estaba sin Dios y sin ley y dijo, ayudémoslos, hagamos esto. ¿Sí? La compasión. Y esa misericordia tan grande. Entonces, es eso, ¿no? Es como vestirnos y asumir. Por eso estamos hablando del carácter, ¿no? Es que nuestro carácter no puede ser igual al de cualquiera de nosotros, porque si no, grave. El carácter nuestro debe ser al de Cristo. Si muchos dicen, uy, es que ese tiene el carácter de mi abuelo. Es que ese tiene el carácter de mi abuelita, era así. Mi abuelita no sé qué. No. Sí, exacto. Y yo creo que Él nos ha dejado un gran ejemplo de seguir esas pisadas. Y nosotros debemos asumir de verdad el carácter de Cristo.
Sí, dice, de ahora en adelante, dice el verso 17, que nadie me cause problemas, porque yo tengo esas cicatrices que demuestran que verdaderamente yo soy de Jesús. Y al final dice, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. La gracia, ¿se acuerdan que comenzamos hablando de la gracia? Termina aquí con la gracia. Dices que ya no es por obras, es por la fe, es por la gracia que ustedes deben vivir en esta iglesia. ¿Sí? A los Gálatas, ustedes tienen que conducirse de esta forma para llegar así, exacto. Miren, ya no miren más esa ley, exactamente, está diciendo ya no más esa ley, ya no tienen que meterse y quemarse las pestañas, que si ustedes no hacen eso, no se van a salvar. No, es que el creer en Jesús que nos hizo salvos es por la fe, simplemente es por la fe. Créanle a Jesús, dejen que Él viva en ustedes, crucifiquen el pecado, crucifiquen la carne, no pequen. Y eso es como diciéndoles desde aquí, bueno, si alguien pecó, trátenlo bien, trátenlo con humildad, con ternura, tengan mucho cuidado de ustedes mismos, no caer en ese pecado, porque ¿cómo irán a ser tratados ustedes también, no? Ayúdense a llevar la carga de los unos de los otros, obedezcan de esa forma la ley. Si tú te crees demasiado importante para ayudar a alguien, pues solo te engañas a ti mismo, y eso sí, eso es así, ¿no? Te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Y ahí estamos resumiendo un poco lo de este capítulo, ¿no? Está diciendo, ayuden a los demás, bendigan a los que están ahí a su lado, demuestren su espiritualidad, no vivan en la carne, siembren para cosechar lo mejor, ¿cierto? Sembremos para cosechar lo espiritual. ¿Se da cuenta que ahí Pablo deja ver hasta el orgullo de la gente? Claro. Deja ver el orgullo que hacen ustedes en la ley y jactándose de la ley. Sí. Además que Jesús entregó su vida por la gracia. Entonces es una invitación para que cambien. Pero él deja notar o resalta el apóstol Pablo acá que había orgullo. Amén. Que se sentían orgullosos de la ley, más no de la gracia. ¿Qué les está diciendo? ¿Y a ustedes les parece que eso es importante? No, eso ya no es importante. Ya aquí lo importante es otra cosa. Lo que ustedes pensaban que era importante ya pasó a la historia. Ustedes ya son de Cristo. Ustedes jáctense verdaderamente en lo que es el carácter de Cristo, no en las cosas de su ley o en las cosas de su antigua. Y Pablo sí que se sabía la ley, y por eso tenía la autoridad de hablarles y de decirles qué hacer. ¿Cierto? Entonces esa es la forma. Entonces vistámonos, asumamos el carácter de Cristo. Es la invitación en esta noche, iglesia. Que de ahora en adelante podamos decir, mira, yo soy un verdadero cristiano, de verdad que sí. Y si alguien me pregunta, demuéstrame cómo eres verdadero cristiano, pues muéstrale las cicatrices. Dile, mire, a mí me echaron de mi casa, yo sufrí por esto, pero ahora soy bendecido, ¿no? Ahora soy salvo. Cristo está conmigo, Cristo me ha ayudado y andemos por esa gracia. Sirviendo a los demás, haciendo bien a los demás, produciendo en otros también esa fe que nosotros un día tuvimos y que seguimos trabajando en ello, siendo transformados, siendo nuevas criaturas, ya lo pasado, no pensemos más en el pasado, pensemos en el presente, en que somos una nueva creación para Dios. Y como dice Pablo, ustedes son el nuevo pueblo de Dios, porque ustedes fueron totalmente transformados. Y eso es lo que nosotros debemos decir y hacer. Amén. Entonces, en esta noche vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle, Señor, gracias por la palabra, porque realmente es un capítulo muy corto, aunque tiene muchas implicaciones, como decimos acá, cómo tratar a los cristianos, sembrar para el Espíritu, manifestando esa espiritualidad y la base de la verdadera espiritualidad que es Jesús, que es el carácter de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Les parece si oramos? Amado Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de poder terminar este libro que nos ha enseñado muchas cosas de cómo andar en la gracia, de cómo vivir para ti, de cómo hacer tu voluntad, Señor, de cómo también aún tratar a los demás y de cómo ayudar y demostrar el amor, el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Perdónanos por jactarnos de cosas que no nos sirven. Perdónanos, Señor, por vivir bajo una ley que no agrada a Dios. Y aún estos judíos que vivían así creían que estaban haciendo el bien. Pero tú nos has salvado por fe, por gracia. Y hoy te pedimos que nos ayudes, Jesús. Que podamos salir adelante, que podamos decir, Señor, muchas gracias porque solo tú nos has sacado adelante. Y gracias por las enseñanzas de este libro. Gracias porque la ley ya no tiene nada de importante. No importa, dice, si ustedes o no fueron circuncidados. Lo que realmente importa
es que nosotros todos los días estamos siendo transformados en una creación nueva, en un pueblo de Dios nuevo, y vivamos en ese pueblo, vivamos en esa creación, y digámosle: Señor, ya fuimos cambiados, ya fuimos transformados, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo por la fe, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, muchas gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor. Bendice la iglesia, bendice a mis hermanos. Cada familia de la iglesia sea tocada por el Espíritu de Dios, Señor. Sea bendecida, Señor, que podamos tener esa misma comunión, ese mismo amor que Jesús tuvo para poder bendecir a otros y ayudar a otros, Señor. Te presentamos nuestras vidas y te pedimos nos ayudes y nos guardes en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, Dios los bendiga. Hemos terminado entonces Gálatas y espero que lo repasen por ahí cuando tengan que mirar las notas y decir: bueno, vamos a ver qué Dios me enseñó. Hagan un pequeño resumen de estos capítulos y digan: Señor, gracias porque tu palabra es poderosa. Amén. Gracias, Jesús. Dios los bendiga. Amén. Gracias, pastor. Amén. Dios te bendiga. Bueno, mis hermanos, qué bendición poder aprender la palabra. Ya terminamos el libro y creo que viene Efesios, ¿no? Ese libro es espectacular también. Vamos a tratar de... Vamos a orar esta noche antes de despedirnos. Vamos a clamar por necesidades que de pronto hayan en el hogar, que tengan los hermanos y mis hermanos que están aquí también, que de pronto hayan alguna situación de salud o alguna necesidad específica para que la presentemos esta noche en las manos de nuestro Dios. Amén. Levantemos nuestras manos y creamos que el Señor está aquí en este lugar y Él sana a los que están aquí, a los que estamos aquí, pero también a los que están en casa. Mi Dios precioso, tu palabra dice que si dos o más nos ponemos de acuerdo en algo aquí en la tierra, tú lo vas a hacer allí en el cielo. Y esta noche nos ponemos de acuerdo, Señor, para clamar por las necesidades de tu pueblo, por las necesidades de tu iglesia, por las necesidades de mis hermanos que esta noche están aquí en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda dolencia, todo malestar en nuestros cuerpos se ha quitado ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo ataque de las tinieblas, todo espíritu inmundo que quiera venir a atormentar a tu pueblo, Señor, que venga a molestar a tu iglesia, lo encadenamos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret y ordenamos por el poder de tu palabra, Señor, que todo lo que no sea tuyo huya, Señor, de este lugar, de nuestros cuerpos, de nuestras casas, de nuestras familias, Señor, porque tu presencia reina, Señor, porque el Espíritu Santo está en este lugar y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, Señor. Hoy proclamamos sanidad, hoy proclamamos liberación, hoy proclamamos, Señor, que tu presencia se apodera de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras casas, y tú eres quien suple nuestras necesidades, y tú eres quien liberta nuestras vidas, y tú eres quien sanas nuestros cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Y vamos a celebrar, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Iglesia, que Dios los continúe bendiciendo y nos vemos el viernes. Vamos a terminar con esta alabanza y esta celebración. Un abrazo. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Es tu amor, oh, qué precioso es tu amor, inagotable sobrepasa aún las nubes, oh, Jesús eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias, bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme.
es tu amor. Inagotable y sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena. Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. O ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia.